dedicado algunas palabras a nuestro amigo Francisco Gutiérrez Carbajo. Yo voy a ser brevísimo. Paco es una persona que siempre, cuando he hablado con alguien, ha surgido su nombre, siempre surge una palabra, ha surgido una palabra. Buena persona. Y como en mi pueblo eso era lo que definía a las personas que valían la pena, simplemente te digo que para mí ha sido un gran placer tenerte como colega, tenerte como amigo, porque eres muy buena persona, chaval, ¿no? Enhorabuena y muchas gracias, de verdad. Y vamos a empezar ya la sesión. En primer lugar, para que vean ustedes que si he trabajado, yo he sacado, pedí los currícula, ¿no?, de las personas para presentarlos, pero algunos tienen incluso 3 folios o 4, con lo cual le quitaría incluso la posibilidad de que hablara, ¿no? Pero no voy ya a tocar los currícula, porque somos bastantes esta tarde. Solo me parece que hay una persona que no va a intervenir, pero sí les ruego a los que vayan a intervenir, por favor, los jefes o los directores me han pedido que por favor 15 minutos. 15 minutos porque si no, no acabamos a la hora, ¿eh? Por lo tanto, yo les ruego que no me gusta interrumpir, ni me gusta eso de pasar un papelito, que faltan... Pero yo voy a robar un minuto a propósito de esto de pasar papelitos. En mi primer congreso, que fue en la Asociación de Hispanistas de Salamanca, hace muchos años, muchísimos años, yo fui a escuchar a don Ángel Balbuena Prat, ¿no?, y presidía la sesión Lázaro Carreter, y don Ángel Balbuena Prat se puso a hablar, y Lázaro Carreter le daba al Bedel, un conserje que estaba por allí, le daba un papelito, porque no estaba cerca de don Ángel Balbuena, le daba un papelito donde le decía: don Ángel, que se ha pasado 5 minutos, don Ángel, tal. Y yo lo recuerdo perfectamente porque nos reíamos todos. Don Ángel Balbuena Prat cogía el papel y decía: muchas gracias, y se lo metía en el bolsillo, ¿no? Bueno, yo ruego que no me hagáis esto, que habéis 15 minutos. Y voy directamente a presentar a Rafael Bonilla. Y voy a decir simplemente que su obra, como se diría ya en el siglo XIX, es ingente. Es un hombre, hemos estado hablando, es un hombre además muy versátil, lo cual no quiere decir que se haya desparramado. Es un hombre muy inteligente, que hay que decirlo, es muy inteligente, luego es muy trabajador, y por lo poco que personalmente lo conozco, es también muy buena persona, porque eso se nota. Y no digo más, pues su obra está ahí, vayan ustedes a internet y tendrán un rato para entretenerse. El título no ha cambiado, ¿verdad? Va a hablar sobre Eloísa está debajo de un almendro, Enrique Jardiel Poncela, 1940, una comedia de cine. Adelante, Rafael. Muchísimas gracias al maestro Marcelo García Loreza, que he tenido hoy por fin el gran placer de conocerlo, ¿no?, después de tantos años acariciando esa posibilidad. Buenas tardes a todos. 4 casualidades, sin freno ni marcha atrás, me han llevado hasta la cumbre del teatro de Enrique Jardiel Poncela. Eloísa está debajo de un almendro. A saber, 1. Aunque yo sea riquísimo, un raro episodio de usura me hizo perder la ocasión de comprar uno de los contados ejemplares superstites de la Princeps de 1940. La Biblioteca Nacional de España catalogó 2 de ellos con las asignaturas 1/24-1135 y 12/2049-0. 2. Fruto de mis correrías por el Archivo General de la Administración en Alcalá, he descubierto que ninguna de las ediciones de la década de los 40 fue sometida al dudoso criterio de la censura. Salvo pérdida o circulación clandestina, apenas se vieron las caras con los inquisidores del primer franquismo, la publicada por Arfil, 1952, cuyo expediente se abriría y se cerraría enseguida, y después, de nuevo sin ningún expurgo, las impresas por Salvat y Aguilar en 1969, además de la muy exitosa de Espasa Calpe en 1974. Pero como una buena tarde la tiene cualquiera, les informo de que en el Haga también se custodian hoy
la friolera de 272 expedientes relativos a las obras del enorme comediógrafo y novelista. Una cifra que debiera traducirse en un proyecto de investigación que examine las idas y venidas de los textos de la otra generación del 27 durante la dictadura. 3. No han transcurrido ni siquiera 2 lustros desde la aparición de 3 libros que resucitaron un capítulo solo parcialmente sondeado dentro del corpus del madrileño. Sus deudas con el Hollywood de los grandes estudios. A. La monografía de Enrique Gallud Jardiel, El cine de Jardiel Poncela, ediciones Azimuth 2015. B. La exhumación por Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo de Mauricio o una víctima del vicio y otros celuloides rancios, Banda Aparte Ensayo 2016. C. La 5ª edición en Austral 2017, En Eloísa está debajo de un almendro, con el ya clásico estudio de María José Conde Guerri y el significativo reemplazo de la cubierta rosiblanca que se venía usando hasta entonces por el cartel de Morgan AP y la Universal Pictures para My Man Godfrey, al servicio de las damas, screwball comedy o chiflada que Gregory Lacava rodó en 1936 a partir de un relato de Erich Hatch, 1101 Park Avenue. Reparen por favor en los rostros iluminados de William Powell y Carol Lombard, 2 de los reyes de este género a lo largo de los años 30. Aunque todavía no haya podido consultar la ultimísima edición del 2022 de Eloísa está debajo de un almendro en el haber de Enrique Gallud Jardiel, publicada por Verbum, a riesgo que nadie ha advertido la impronta sobre el acto primero de una escena de la cinta del director de Pensilvania que he mencionado anteriormente, Al servicio de las damas. Me afanaré en demostrar que también hubo otras. 4. La más feliz de mis casualidades es el merecidísimo homenaje que la FUE, el Instituto de Teatro de Madrid y la Universidad Complutense le tributan desde el pasado martes al más payo y flamenco de mis maestros, el profesor Francisco Gutiérrez Carbajo. Gracias por haber contado conmigo. Habida cuenta de que el poco tiempo de que dispongo acabará pasándome como a higo, convendrá entrar en faena. Quienes se hayan hecho el favor de mejorarse con Eloísa está debajo de un almendro sabrán que el texto se divide en un prólogo seguido por 2 actos. Pues bien, dicho exordio se antoja capital para una correcta interpretación de la comedia en clave de cine. Entre otras causas, porque se desarrolla dentro de una sala donde se proyecta un cristal que dice descanso, bar en el principal. Después, la proyección desaparece y al hacerse de nuevo la luz, empieza el prólogo. 2 son los motivos principales. 1. La asombrada reacción de 9 anónimos espectadores ante la entrada de la bellísima Mariana y su tía Clotilde, leída como parodia de los sainetes costumbristas de Arniches. Vaya mujeres, ¿has visto? Ya, ¿qué mujeres? Vaya mujeres, menudas mujeres. ¿Has visto que 2 mujeres? Eso te iba a decir. ¿Qué 2 mujeres? ¿Te has fijado que 2 mujeres? Me lo habéis quitado de la boca. ¿Qué 2 mujeres? Conde Guerri intuyó debajo de esta catarata de piropos, que son siempre el mismo, una burla del sainete Los Tiros o la equiparación en sueldo de las mujeres, del año 1918. Pero no se olvide que Jardiel conocía bien la obra de Arniches, considerada la más representativa del subgénero que se bautizó como tragedia grotesca, por su combinación del humor y el melodrama, y que llegaría a parangonarse con los esperpentos de Valle Inclán. Las relaciones entre ambos siempre fueron buenas, y parece que Jardiel, quien defendería el teatro del alicantino de las pullas de sus detractores, incluso le consultó sobre su debut en el mundillo del cine. La adaptación de Es mi hombre, una comedia de Arniches, precisamente, llevada a la todavía pantalla muda por Carlos Fernández Cuenca para la productora Cosmos Films. Se estrenaría el 16 de diciembre de 1927 en la sala Tomás Bretón de Salamanca. En buena lógica,
diríase que el prólogo de Eloísa está debajo de un almendro encierra más un guiño que una ironía del costumbrismo castizo. Y ya que hemos citado a Valle, detengámonos en el retrato de Mariana, inserto en una acotación tan poética e irrepresentable como las que definieron el teatro de Don Ramón. Otros 2 o 3 espectadores aparecen en la puerta, siempre mirando hacia atrás, y quedan con las espaldas pegadas al forillo, absortos, igual que los otros, abriendo calle a alguien que avance hacia allí por momentos. Ese alguien es Mariana, una muchacha de 20 o 22 años, extraordinariamente distinguida y elegante hasta el refinamiento. Viste un traje de noche precioso, que seguramente, llevado por otra, no lo sería tanto. Iba perfumada de un modo exquisito. Todo en su porte, sus ademanes, sus movimientos, sus gestos. El pálido semblante y las manos delicadas revela la nobleza del nacimiento y el fulgor de sus ojos, su voz y esa radiación inmaterial y misteriosa que despiden los seres excepcionales, denuncian en ella un espíritu singular, original, propio, un poco fantástico, y siempre y en todo caso, raramente selecto. Se trata del último brote de una familia aristocrática, y si para lograr una verdadera mano de duquesa son precisas 6 generaciones, para formar a Mariana de arriba abajo han sido necesarios siglos enteros. Mariana, más que una muchacha, es una combinación química. Su entrada en el cine de barrio, por lo elegante de su atavío, lo singular de su belleza y la fascinación que de ella se desprende, produce una especie de pasmo y de estupor. Las conversaciones callan cuando se detiene en la puerta, todo el mundo vuelve la cabeza para mirarla y hay unos instantes de pausa expectante y emocionada. De tan formidable didascalia me interesan el traje de noche, esa radiación inmaterial y misteriosa que despiden los seres excepcionales, y el dato de que más que una joven, Mariana fuera una combinación química. Me permito añadir aquí que una combinación química de puro cine. Porque Eloísa está debajo de un almendro, integra, junto a 3 sombreros de copa de Miura y la vida en un hilo de Neville, la santísima trinidad de una screwball comedy a la española que nada tuvo que envidiar a las de Frank Capra, Sucedió una noche y vive como quieras, Ernst Lubitsch, Una mujer para dos y La octava mujer de barba azul, Mitchell Leisen, Medianoche, Howard Hawks, La fila de mi niña, George Cukor, Vivir para gozar historias de Filadelfia, Preston Sturges, Las 3 noches de Eva y un marido rico, Leo McCarey, La pícara puritana y mi mujer favorita, o el referido Gregory la Cava, de Al servicio de las damas. Todos se produjeron entre 1934 y 1941, un ciclo que remite a los 2 periodos hollywoodenses de Jardiel, que gracias a una recomendación de López Rubio, zarpó rumbo a la Meca de los sueños el 24 de septiembre de 1932 para trabajar como guionista en el departamento de producción en castellano de la Fox. Se afincaría en Estados Unidos hasta mayo de 1933 y volvió a marchar a Los Ángeles en julio de 1934, esta vez con contrato de 1 año a razón de $200 semanales. Allí pude conocer de primera mano no pocas cintas de los maestros antedichos, cuyos títulos llegaron sin excesivos apuros a las carteleras de la España posbélica y a veces incluso de la bélica. Pienso en Smart Woman, Astucia de mujer, de Gregory la Cava, del año 1931, es esta. Un ladrón en la alcoba, de Lubitsch, año 32. 20th Century, La comedia de la vida, Hawks, 34. La muerte de vacaciones, Mitchell Leisen, 1934 también. Y las geniales Sopa de ganso, de Leo McCarey y los hermanos Marx, y Una noche en la ópera, de Sam Booth, cuyos diálogos tradujo Miura a nuestra lengua. De ahí que tampoco se le escapara a Jardiel uno de los recursos más genuinos de Ted Tesla, el operador de Gregory la Cava, pronto imitado por Joseph Rutherford, fotógrafo habitual de George Cukor y William Wyler, a la hora de inmortalizar a las flappers, reporteras o cáusticas señoritas de la costa este. Me refiero al subrayado lumínico, también gracias a los trajes de lentejuelas y strass, frente a los más perfiles y frente a los más opacos perfiles del galán de turno,
Por eso Mariana despedía una radiación inmaterial y misteriosa, fruto de una indudable combinación química. Servirá de ejemplo este diálogo entre Tracy Lord, Katharine Hepburn y Macaulay Connor, James Stewart, en Historias de Filadelfia. ¿Cómo podemos hacerlo? Ya está amable. Van a ver cómo hay una sobreiluminación siempre en torno a la mujer, casi una aureola lumínica. El propio traje lo potencia de la mujer, mientras que los galanes en este tipo de producciones suelen quedar en un perfil mucho más opaco. Es una técnica, esto se ve muy bien, esa aureola de brillo por arriba, es una técnica que desarrolla sobre todo Ruthenberg y que yo creo que esto Jardiel Poncela lo pudo ver, de ahí la idea de que es un ser que irradia una proyección casi química. Sin abandonar la sala con olor a ozolopino del prólogo a Eloísa, considero que la ironía no estriba en la hipérbole de la fama piropeadora de los madrileños. Has visto qué mujeres, sino en la película que el público contemplaba en aquel cine. ¿Y cómo tú aquí tan lejos de tu barrio? Por ver a la Greta y a Robert Taylor. No tengo dinero para ir cuando la echan en el centro, y yo de Taylor no me pierdo una. ¡Qué tío! ¿Cómo se las arreglará para tener el pelo tan rizado? Un dedo daba yo por tenerlo igual. La Divina y Robert Taylor solo protagonizaron juntos Camille, o sea, La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, adaptada por George Cukor en 1936 y distribuida en España como Margarita Gautier. La trama gira en torno a Armand Duval, un idealista que no alcanza a costear los lujos parisinos de la atractiva cortesana, pero que sería capaz de hacer cualquier cosa para obtener sus favores. Sin embargo, son algo más que celos y diferencias de clase los que acabarán separándonos, porque el amor no siempre lo puede todo. Este drama constituye, a mi juicio, la fuente a contrario, esto es trágica, de la pareja formada en Eloísa por Mariana Briones y Fernando Ojeda, quien, como se sabe, raptará a la muchacha para llevarla a su finca. No siempre, ¿sabes? Pero hay ratos en él, en sus ojos, en su gesto, en sus palabras y en su silencio. Hay algo en él, ¿no lo has notado? Inexplicable, oscuro, tenebroso. Su actitud entonces conmigo, la manera de mirarme y de tratarme, las cosas que me dice y el modo de decírmelo, aunque no me hable de amor, todo ello no puede definirse. Pero es terrible y me atrae y me fascina. Y en otras ocasiones, que por desgracia son las más frecuentes, sus ojos miran como los de todo el mundo. Sus gestos y sus palabras son los gestos y las palabras de cualquiera, y sus silencios están vacíos, se transforma en un hombre corriente, pierde todo encanto. Respecto a la Garbo, venerada por la inteligencia de las vanguardias e incluso por el Roland Barthes de las mitologías, otra de las piezas de Jardiel, El amor solo dura 2000 metros, 1941, subtitulada Comedia de la vida de Hollywood, nos permite asistir a un rodaje donde la estrella sueca rodaba una toma con el conde Ludovico, que nunca había interpretado papel de ninguna clase y temía confundirse al decir su diálogo. Pues bien, para verter toda la lejía de su sarcasmo contra la corrupción de la Fox, la Universal y la Metro, a Jardiel se le ocurrió que fuera precisamente la Garbo quien metía la pata hasta 4 veces antes de ser víctima de un ataque de nervios. Queda claro entonces que cuando el público del prólogo de Eloísa desatiende la contemplación del largometraje de George Cukor, Margarita Gautier, para extasiarse con la entrada de Mariana y la tía Clotilde, que no deja de ser un plano congelado, incluso un fundido entre dos géneros. Recuérdese que la joven producía una especie de pasmo, las conversaciones callaban cuando se detiene en la puerta, todos se vuelven para mirarla y a unos instantes de pausa expectante y emocionada. Jardiel se burlaba de aquellos dramones románticos de Dumas, Zorrilla o Harsenbusch, los cuales ya había parodiado un lustro atrás en Angelina o El honor de un brigadier, un drama en 1880, precisamente del año 1934, la segunda estadía de Jardiel en Hollywood, que por cierto, Louis King y Miguel de Zárraga llevarían enseguida a la gran pantalla en 1935. Se trata del primer film en verso de toda la historia, y aún sorprende que la Fox lo produjera, y además
en español. Por otro lado, opino que la llegada y la cinematografización de Mariana dentro de aquel cine le deben lo suyo a un texto prácticamente desconocido del propio Jardiel, y hoy felizmente rescatado por su sobrino en un libro de reciente aparición. Intimidades de Hollywood, el monólogo que escribió en 1933 para que Catalina Bárcena lo estrenara a su regreso de California, donde coincidieron en la ya compañía de Sidney Kent. Comienza justo así, y observen el parecido con la entrada de Mariana. Proyección de un letrero que dice presentación de Catalina Bárcena. Presentación de Catalina Bárcena, en panorámica, avanzando hacia la cámara. En un momento dado, cuando la figura proyectada ha adquirido tamaño natural, se borra la proyección, se encienden los focos y continúa avanzando hacia la batería, Catalina en persona. Luz a todo el escenario. Como es natural el público a verla, rompe a aplaudir. Pero lo más original de estos anónimos espectadores con la vista fija en las dos mujeres del prólogo de Eloísa es su apuesta por contemplar una verdadera comedia de cine, cosmopolita y sepultadora, aunque no del todo, tanto del teatro de Arniches como de los apolillados dramas románticos que se proyectaban en la España franquista. He aquí pues la mayor aportación de Eloísa está debajo de un almendro, una comedia de los locos años 30 que oscila entre las dirigidas por Capra, Cukor o Hawks y el suspense de Alfred Hitchcock, ya plenamente norteamericanizado a partir de Rebecca en 1939. Respecto a los ecos de la Screwball, me limito a apuntar que los preliminares de la entrevista que Edgardo le hace a su criado Leoncio en el acto primero de la comedia de Jardiel está emparentada con esta otra de Godfrey William Powell, si es tan amable, un mayordomo sin techo, cuando conoce a Angélica Bullock en Al servicio de las damas. Si tienen un poco en mente la comedia de Jardiel, recordarán que Edgardo interroga de una forma totalmente surrealista a su potencial nuevo criado, y esa idea se procede, a mi modo de ver, procede directamente de aquí. No, es muy maternal. Bueno, ¿y no hace usted nada? ¿Por la señora Bullock o por el timbre? ¿Por el timbre? La primera vez no. Si tiene resaca y siempre la tiene, volverá a llamar dentro de un momento y con muy malas pulgas. Entonces será mejor que coja su zumo de tomate y vaya corriendo. Ah, ahí está. Bueno, ha llegado su gran oportunidad. ¿Se lo digo yo? Es mejor que sépalo. Le advierto que ella ve duendes. ¿Duendes? Ya sabe, hombrecillos. No, entiendo. Sé cómo tratar de ellos. ¿Tienes salsa? Ah, sí, aquí está. ¿Qué piensa hacer con eso? Haz a los demás lo que... Bueno, este diálogo con la criada que la está preparando para la loca de atar con la que se va a encontrar en la escalera de arriba, ¿no? Es la misma situación que se encuentra en Eloísa cuando dice Fermín: suba por aquí, por la escalera sube Leoncio, aunque va de paisano, en el cuello de celuloide, en lo mal que lleva puesta la corbata y en el chaleco a rayas, se le nota que están bien criados. Y le digo lo mismo que le dije en los salones de abajo: mucho cuidado de no tropezar con los muebles, ¿eh? Ya, ni rozarlos, ni apartarlos un dedo de donde están, porque aquí hubo uno, un criado hace 46 años, que al limpiarlo, corrió medio palmo a la izquierda, aquel sofá que ve usted ahí, y se tuvo que ir a La Habana, y murió allí de fiebre amarilla, contagiado del disgusto. Toma, la excentricidad que define a los miembros de la familia Briones, aunque solo la tía Micaela esté loca de atar, y también a varios de los Ojeda, pelurio del romance entre Mariana y Fernando, quizá hunda sus raíces en otro de Vive como quieras, el de Tony Kirby Jr., James Stewart, serísimo hijo del banquero Anthony P. Kirby, Edward Arnold, y la encantadora Alice Sycamore, Jean Arthur, cuya saga de lunáticos podría espantar o hechizar al más pintado de los pretendientes. He aquí una secuencia de la joya de Frank Capra. Lo tiene que haber prescrito. ¿Cómo se llama usted? ¿Y eso qué importa? ¿Ha hecho la oportuna declaración? No, señor. ¿Qué ingresos tuvo el pasado año? Pues creo que unos $80, ¿no es así? No lo sé. Todo esto Simplemente por curiosidad, ¿qué me dará el gobierno a cambio? ¿A cambio? Sí, ¿qué recibo a cambio de mi dinero? Por ejemplo, si entro en unos almacenes y quiero comprar algo, bueno, ahí está, lo tengo a la vista. ¿Pero qué me da el gobierno? Bueno, el gobierno se lo da todo, le protege a usted. ¿De qué?
Pues de la invasión. ¿Cómo cree que el gobierno va a mantener el ejército y la marina y todos los acorazados? ¿Acorazados? La última vez que utilizamos acorazados fue en la guerra hispano-norteamericana. ¿Y qué es lo que conseguimos? Cuba. Y tuvimos que abandonarla. Yo no tendría inconveniente en pagar a cambio de algo tangible. Tangible. ¿Qué me dice del Congreso y el Tribunal Supremo y el presidente? Tenemos que pagarles, ¿no? No con mi dinero. No, señor. Bueno, un momento. Yo le he venido aquí a discutir con usted. Hola, Tony. Hola. ¿Ya conoces? Esa es la situación. A la espera de otro set para desarrollar los muchos otros ecos fílmicos que a mi juicio laten bajo los dos actos de Eloísa está debajo de un almendro, sobre todo por lo que atañe al suspense y a Hitchcock, quisiera poner punto y seguido a mi charla con la lección más memorable del sabio abuelo Vanderhoff, Lionel Barrymore, el mismo que, como acaban de ver, no veía la necesidad de tributar al fisco. Si él jamás comulgó con ninguna ideología u oficio etiquetable por medio del sufijo ista, comunista, socialista, fascista, publicista, medio pensionista, etc., siempre habrá nobles excepciones que nos confirmarán su regla. Por eso he viajado hoy a la Villa y Corte para declararme carvajista. Muchísimas gracias, Rafael. A continuación tendría que intervenir Diana de Paco. Permitidme que en lugar de saltarla y presentar a la siguiente persona, dedique un recuerdo muy emocionado a Diana, y con ella un recuerdo a nuestros colegas Mariano de Paco y a Virtudes Serrano y a Mariano de Paco hijo. Un beso muy fuerte para Diana. A continuación, Luis García Martínez. Por favor, Luis. Si quieres te sientas aquí Toma asiento aquí. Entonces ahí. Luis García Martínez. Yo tengo aquí algunos datos suyos mientras se sienta, para quien no lo conozca. Proviene de la misma universidad de Paco Gutiérrez Carbajo, de la UNED, ¿no? Y está actualmente realizando su tesis doctoral sobre el dantismo en la literatura española. Adelante, Luis. Quiero deciros mientras que precisamente es el tema del dantismo del que va a hablar, ¿no? Con el título de El dantismo literario, cuestión de estilo. Bueno, pues buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a la organización por permitirme estar aquí y simplemente decir que para mí es un gran placer y un honor el poder participar en este homenaje a Francisco Gutiérrez Carbajo, director de mi tesis, cuyo tema es el dandismo en la literatura española y de la cual voy a hablar esta tarde intentando ser breve, y me voy a centrar básicamente en dos aspectos: el dandismo como concepto literario y las características que lo definen según unos cuantos críticos actuales. En los contados ensayos relativos al dandismo, no se duda en afirmar que este es a la vez un fenómeno sociohistórico y una corriente artística y literaria. Si bien es cierto que en un principio surgió lo que los críticos han llamado dandismo mundano, histórico o real, y que este era simplemente un fenómeno social relacionado con el mundo de la moda, también apareció casi al tiempo un nuevo tipo de dandismo, el dandy escritor, que se definiría por su oposición a la futilidad del dandismo mundano
y por fundar su dignidad individual sobre el elitismo de su espíritu y de sus capacidades intelectuales. El dandismo mundano se circunscribía a jóvenes aristócratas, frívolos y ociosos, que otorgaban una inmoderada preocupación a su arreglo personal y que pasaban su tiempo frecuentando lugares como la ópera y los restaurantes de moda, exhibiendo sus carísimos carruajes y caballos. Dichos aristócratas eran, a su vez, imitados por los burgueses advenedizos en sus pretensiones de integrarse en un medio que no era el suyo, así como por jóvenes provincianos recién llegados a París, a Londres, y con deseos de darse a conocer y de hacer carrera. Este dandismo mundano, en cualquier caso, se fundamentaba únicamente en los aspectos materiales y externos, signos que otorgaban la convicción de pertenecer a una élite social. Paralelamente, surgirá entre los artistas, pintores, músicos y poetas un dandismo nuevo, independiente de la posición social, integrado sobre todo por aquellos a quienes se llama Jóvenes Francia, con Teófilo Gautier a la cabeza, que cultivarán no solo los atributos visibles, sino también una cultura de espíritu que significará para ellos una forma de superioridad. Debido a los escasos medios de estos artistas, pertenecientes todos al mundo de la bohemia, su dandismo frente al aristocrático será considerado como degradado y vulgar, y no hace falta decir que la reacción de los dandis mundanos será la de la burla, ante las pretensiones de sus congéneres pobres. Pero, finalmente, los dandis literatos serán los que darán legitimidad al movimiento, salvándolo de su carácter fútil y efímero, y transformándolo de juego de sociedad en una filosofía moral y estética. El nacimiento del dandismo literario se debe sobre todo a Lord Byron, que reunía en su persona dos cualidades hasta entonces antagónicas: el dandismo y la creación poética. El Byron poeta entró muy joven en los selectos círculos del dandismo londinense, presentado por su compañero de habitación en Cambridge, el dandy Scrooge Davis. Allí conoció a Brummel y quedó tan impresionado que en el futuro afirmaría que antes que Bonaparte hubiese preferido ser Brummel. Sin embargo, al poner en práctica su dandismo, Byron encuentra varias contradicciones. Por un lado, su carácter apasionado, que se opone a la frialdad e impasibilidad de la que hacían gala los verdaderos dandis. Por otro, su fama de poeta, ya que estos, los poetas, pertenecían a menudo a una condición social diametralmente opuesta al mundo aristocrático en el que debía moverse un dandy. Sin embargo, es la coexistencia de esos dos aspectos la que produce una síntesis totalmente nueva, una existencia en la que la poesía está marcada profundamente por la filosofía del dandy. Por un lado, en los argumentos, donde aparecerá el llamado héroe byroniano, escéptico, maldito y hastiado de la vida, a la manera de Charlie Harold. Por otro lado, en el nivel de la escritura, afectando al estilo de la obra entera. Será, sobre todo en Don Juan, obra de 1819, donde el autor se servirá de la trama para criticar a su público y mostrará su poema como un artefacto ficticio, burlándose de las convenciones literarias y destruyendo la narratividad, convirtiéndolo así en metaliteratura, y siendo a la vez una obra narrativa y un discurso reflexivo sobre los mecanismos de esta, donde es el escritor mismo quien se encuentra en el centro del poema, satisfaciendo así el egocentrismo del dandy poeta. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo abundan muchos en lo que es el Don Juan. Los jóvenes Francia seguirán el ejemplo de Byron y cultivarán una escritura específica, además de desarrollar una conceptualización que obedece al deseo de desmarcarse del frívolo dandismo mundano. Así, el dandismo se metamorfoseará en programa literario. Sin embargo, la primera obra señalada directamente por la crítica fue Cuentos de España e Italia, de Alfredo de Musset. Fue en 1830, en Le Globe, cuando Duverger de Hauran calificó la forma de esa poesía como dandismo puro. Entre las razones que daba para apoyar su juicio se encontraban, entre otras,
las sentencias desilvanadas, las palabras bizarramente separadas, los singulares que rimaban con plurales, los pasajes retorcidos y barrocos. Concluía ese crítico preguntándose si todas esas singularidades eran voluntarias o, por mejor decir, planeadas. En cuanto a la crítica actual, Jean-Pierre Saydat Jean-Pierre Saydat hace notar que una de las rupturas esenciales que introduce la moda del dandismo en el siglo XIX es precisamente la literatura. Para Saydat, la primera constante de esa literatura es contravenir la ideología romántica, a la vez que la de la mímesis, predominando el rechazo de lo real, e imponiendo un discurso antinovelesco que refuerza la subversión del discurso propio. La segunda constante es la preeminencia del juego, presentando el mundo como un campo donde todo está permitido, junto a la desenvoltura de un narrador casi siempre presente. Las relaciones entre juego y rechazo de la realidad son evidentes, pues para el escritor que se opone a la realidad del mundo, no hay mejor recurso que poner en escena su teatro interior o hacer valer su egotismo, convirtiéndose en una especie de pregonero burlón, dedicado a sorprender, a chocar, a jugar y a hacer jugar a esas criaturas que son sus personajes. En ese sentido, la literatura dandy es la puesta en escena de una actitud, la del dandismo, y por tanto, equivalente retórico y narratológico de los rasgos de un comportamiento. A su vez, otro crítico como es John Prevost distingue como rasgo de dandismo el hecho de que una obra se inspire manifiestamente en la vanidad y la fatuidad. Él toma como ejemplo a Stendhal y menciona el famoso epígrafe de Rojo y Negro, To the Happy Few, que según él ya se encontraba desde 1816 en una carta de Stendhal a Louis Gruchet, y que muestra el rechazo de Henry Bale por la masa humana. Señala también Prevost el deseo de Stendhal por distinguirse del resto, fiel a la máxima que él mismo escribió en su ya mencionada novela: haz lo contrario de lo que esperan que hagas. Y por último explica cómo este deseo de diferenciación le lleva a componer obras que contradicen las reglas establecidas, como es el caso de Historia de la pintura en Italia, en la que aparecen capítulos que no llegan a ocupar ni una página, así como ciertos títulos sin ningún sentido para el lector. Asimismo, Emilia y Carasús encuentran en el Don Juan de Byron ciertas características que se pueden calificar de dandismo: la distancia que el autor toma respecto de su obra, el rechazo a tomar demasiado en serio la historia que cuenta, la convivencia a partes iguales de lo patético, lo macabro y lo burlesco. Pero en definitiva, lo que más parece señalar Carasús como signo inequívoco de dandismo es la impertinencia con la que se expresan ciertos autores. La impertinencia como modo de expresión en el dandismo literario juega un papel harto importante, ya que atenúa la frialdad y la impasibilidad de las que hace gala el dandy. Y, concluye Carasús, un propósito cruel o cínico puede resultar irritante, pero se hace temer menos que una presencia glacial. Otra crítica, o el crítico, como es Karin Becker, encuentra también elementos recurrentes en lo que ella llama estilo dandy. Para esta autora, el escritor dandy se caracteriza por su propósito lúdico, por el cual la escritura se vuelve habitualmente irónica, buscando burlarse del lector. Otra característica es la búsqueda de un estilo original que pretende sorprender y extrañar. Vocabulario raro, metáforas osadas, sintaxis compleja, rupturas de registro y una manufactura preciosista que a veces roza el hermetismo. Por último, destaca Becker la tendencia del dandy a burlarse de la gloria y posteridad de su obra. Sus escritos presentan un carácter fugitivo, efímero, circunstancial, correspondiendo con la vida del autor, que busca sobre todo estetizar el momento presente. Todo esto le hace concluir que la escritura no es para el dandy un medio o una necesidad, sino un lujo y un placer. Su concepción de la escritura es la de un amateur o diletante. ¿Debemos, pues, pensar que el escritor dandy no cuida el estilo de su obra? Para Michel Lemaire,
ese diletantismo no deja de ser en buena parte más que una máscara. La distancia adoptada respecto a la obra, la fantasía, el desinterés o la impasibilidad son el resultado de un trabajo literario oculto, pero real. Al igual que el traje, la forma literaria enmascara al autor y le permite, bajo esa protección, ser él mismo. Y esto es importante, ante todo el escritor dandy se esfuerza por parecer un dandy escritor. Al estudiar el nivel formal de una obra dandy, Limer destaca su perfección y preciosidad, su fantasía o su impasibilidad, así como el tipo de escritura diletante que ese estilo viene a mostrar. Pero también nos habla de la dificultad de separar el fondo de la forma. Para este crítico, el verdadero dandismo parece residir más en la preocupación estética de los autores, su búsqueda de placer, de aristocracia y de belleza. Marie-Christine Nata reconoce la existencia de formas estilísticas como el aforismo que los dandis prefieren y que corresponden a su actitud social, la ligereza. Para Nata, el aforismo es seductor, porque sugiere algo más profundo y divierte inteligentemente. La aforística es la expresión de un pensamiento fragmentario, necesariamente discontinuo e inacabado, y mantiene afinidades evidentes con la expresión intelectual del dandismo. Según las opiniones anteriores y con el objeto de simplificar, la conclusión que nosotros extraemos es que el dandismo literario siempre parece regirse por dos parámetros: sentimiento elitista y espíritu irreverente. Cada uno de ellos puede manifestarse de diversas maneras. Así, el sentimiento elitista se traduce a veces en una aristocracia de las formas, que cuida el estilo y adopta maneras preciosistas, como corresponde a los espíritus refinados que persiguen ante todo la belleza. En otras ocasiones, sin embargo, ese elitismo puede transformarse en un aparente desdén por el lector e incluso por la obra, a la que no hay que dar más importancia que la que un gran señor daría a un fugaz divertimento. El elitismo puede también dar lugar al narcisismo, con lo que la presencia del autor busca implantarse en la obra, bien por medio de alter egos, bien por las continuas digresiones con las que expresa su opinión. Sin embargo, otras veces se produce el efecto contrario. El aristócrata de las letras renuncia a la vulgaridad de humanizar su discurso y se mantiene deliberadamente al margen, provocando el distanciamiento. En cualquier caso, el sentimiento elitista suele ir unido a un fuerte individualismo, y esto conlleva un afán de diferenciación y una búsqueda de originalidad. En cuanto al espíritu irreverente, hay que recordar que el dandy no desea destruir, sino tan solo mostrar la ridiculez de las convenciones. Por eso sus obras, en lugar de moralizar, simplemente sugieren, apelando a la supuesta inteligencia del lector, que es quien debe rellenar los huecos y extraer sus propias conclusiones. De ahí el empleo de máximas y aforismos, pero también de paradojas y de un constante uso de la ironía. Asimismo, la irreverencia se opone a cualquier norma establecida, por lo que se adopta una actitud provocadora que puede dirigirse contra las escuelas literarias en vigor, como el caso de Byron y los jóvenes Francia, que asumen una postura burlesca frente a la exaltación de sentimientos en el romanticismo. Contra la sociedad, el satanismo de Baudelaire, o que bien puede volcarse sobre la propia obra, parodiando los códigos literarios, introduciendo la presencia del autor o contraponiendo estilos a lo largo del discurso, en contra de lo que ordena el decoro. No podemos afirmar que el dandismo constituya un movimiento literario. Más bien, parece un carácter que se impone a la obra, independientemente de la escuela a la que ésta pertenezca. Un estilo, por tanto. Podríamos terminar parodiando a Buffon y decir que el estilo es el dandy, pero preferimos dejar que sea Pardo Bazán quien hable. Y es que a doña Emilia le corresponde el honor de ser una de las primeras que se refirió en España al dandismo como un estilo de literatura. Y fue concretamente en la revista La España Moderna, donde apareció publicado en 1900, en una serie de conferencias que ella da sobre la literatura francesa,
concretamente al referirse a Alfredo de Musset. Y la cita es la siguiente: el dandismo es un aura, un vapor, un granito de sal, una futesa, cualquier cosa, un modo de presentarse, de hablar, una insolencia fina, un incopiable estilo propio que hace rabiar a los imitadores, y en literatura, un acento desdeñoso que no se confunde con otro acento, un desenfado que subyuga y hechiza, porque es la negación de la pedantería, de la ñoñez y del apocamiento, una malicia aristocrático-intelectual que trasciende. Muchas gracias. Como no dije nada antes de Rafael al final, perdóname Rafael si digo, sin embargo, que decirte que me ha encantado. Muchas gracias. Me ha encantado y tienes un filón, sí. ¿no? Sinceramente, bueno, yo he apuntado aquí una serie de cosas que ojalá hubiera habido coloquio porque me interesaría. Entre otras, por ejemplo, siempre el personaje me ha interesado, por supuesto, Don Juan, ¿no? Pero no te has referido mucho a él, pero has abierto ahí unas posibilidades tremendas. De verdad que felicidades, y además te tienes que estar divirtiendo mucho con esta tesis. Va por ratos, todo se ha dicho. No, pero eso nos ha pasado siempre. Bueno, seguimos, y a continuación, Carlos Cuesta. ¿Dónde estás? Buenas Hola, tardes, Carlos. ¿qué tal? También unido a la UNED, como Paco, con un... ¿Iba a intervenir antes? No, sí, Carlos.